Bienvenidos a este nuevo video. Seguimos con los resultados de esta semana y en esta oportunidad les traigo los números de las empresas eléctricas, en particular Colbún, Enel Generación, Enel Distribución, Enel Chile y también Engie, que reportó temprano, así que démosle. Partamos este video con Colbún, que leí por ahí que los números no estuvieron tan buenos, así que vamos a ver el detalle para ver si es que esto efectivamente es así. Entonces, para que el video no quede tan largo, vamos a ver estos números muy a la rápida y vemos que efectivamente los ingresos están disminuyendo en el trimestre. Eso afectó a la ganancia por actividad de operación, que bajó de 89 millones a 65 millones de dólares, que es una caída bastante fea. Después vemos que los ingresos financieros te están disminuyendo, lo cual no es tan preocupante considerando que es la tónica de muchas otras empresas, pero lo que sí es más preocupante son los costos financieros, que te están aumentando cerca de un 13%. Entonces el resultado financiero fue bastante malo, la verdad. Ahora, tampoco es una señal tan de alerta considerando de que la operación te cubre más de 3 veces los costos financieros, pero en el largo plazo esto no es tan deseable. Así que raya para la suma, tenemos que la ganancia a la controladora pasó de 61 millones a 44 millones. Y eso, claro, en cualquier titular de cualquier diario esto genera alarmas, pero falta más análisis y falta tener más detalles del por qué esto ocurrió. Considerando que a 6 meses, por ejemplo, hubo un pequeño aumento en las utilidades para la controladora. Vamos a ver si es que los flujos son correlacionados y nos damos cuenta de que pasamos de 75 millones a 253 millones. Entonces, chuta, uno dice, ¿qué pasó? Pues, ¿por qué generó tanto flujo? La verdad es que hay muchas cosas entre medio que lo voy a ir explicando durante el video, pero este número es un tanto mentiroso. Después vamos a la compra de propiedades, planta y equipo, en donde vemos que hay un aumento bastante significativo, pero esto tiene que ver con todos los proyectos de expansión que está teniendo Colbún, tanto en la parte eólica como en la parte de baterías. Así que, raya para la suma, tenemos que el efectivo pasó de 830 a 219 millones de dólares. Ahora, nuevamente, esto puede ser muy preocupante, bajaste a un tercio el efectivo equivalente, pero este número siempre va a ir fluctuando y va a depender de lo que quiera hacer Colbún con su caja. Así que pues. Vamos a ver el razonado para ver qué onda. Entonces, lo primero, los ingresos disminuyeron un 5%. Eso es algo que vimos recién. Pero lo importante es el por qué, no solamente el número y la variación. Entonces ellos dicen que esto se debe principalmente a menores ventas de energía y potencia en el mercado spot en Chile. Entonces quedémonos hasta acá. ¿Cómo va a ser esto posible si es que cuando vimos Pehuenche, el precio de la energía en el mercado spot había aumentado como un 25%? Entonces ahora hay que leer la segunda parte, porque dice producto de la menor generación registrada en el periodo. Entonces, claro, da lo mismo de que el precio te haya aumentado un 25, un 30, un 50, un 100%. Da lo mismo, porque si no eres capaz de generar energía para poder venderla en el mercado spot, no vayas a ganar nada en el mercado spot. Así que hay que tener ojo con esto, porque esta causa puede responder a algo estructural, es decir, quizá no está lloviendo lo suficiente, o a algo circunstancial de algún problema en alguna planta. Así que ojo con esto. Después tenemos el tema de los impuestos, en donde no lo mencioné, pero porcentualmente están pagando menos impuestos este trimestre que el anterior, y aquí está la causa. Hay un tema de impuestos diferidos por la apreciación del sol peruano. Así que es algo que se va a normalizar en el tiempo. Y finalmente tenemos la comparación de la ganancia, que actualmente es de 48 millones en comparación a los 61 millones. Por lo tanto, claro, es una bajada bastante fea. Si seguimos avanzando, hay ciertos hechos que la gerencia destaca durante el trimestre, como por ejemplo estos nuevos contratos, que siempre es importante agregar nuevos contratos porque te generan un ingreso recurrente, al menos por 4 años, pero quizás este número tampoco es tan grande, de hecho no es tan grande, pero siempre es positivo de que se agreguen nuevos actores y nuevos contratos. También se destacan avances en ciertos proyectos, como por ejemplo el Parque Eólico Horizonte y también el tema de la batería de celda solar. Ahora, en la ampliación del Parque Horizonte es súper importante porque este proyecto, que ya está en marcha en cierta etapa, salvó a Colbún de que los números no sean peores. Y por otro lado también tenemos el tema de que el avance de las celdas es de un 30%, así que es un CAPEX que eventualmente se va a materializar y por lo tanto no vamos a tener ese número de CAPEX tan alto, a menos de que sigan construyendo otros proyectos. Luego, tenemos el tema de los hechos posteriores, y aquí es algo importante porque si bien esto no afecta a este trimestre, vamos a tener un número quizá afectado en el próximo trimestre por esto que pasó en una central hidroeléctrica. Así que siempre es bueno estar al tanto de este tipo de cosas.
Probablemente Colbún también tiró un hecho esencial, así que es importante ir a mirarlo. Y por último, el tema de las fusiones y adquisiciones, en donde adquirieron el 100% de Phoenix Power. Así que claro, esto les va a afectar financieramente porque hay un crédito por 50 millones, pero probablemente eso con el tiempo se vaya recuperando por los ingresos y las utilidades que Phoenix Power Perú vaya generando. Ok, llegamos al análisis del estado de resultados. Y aquí tenemos los ingresos de la actividad ordinaria, tanto trimestrales en el lado derecho como semestrales en el lado izquierdo. Entonces aquí tenemos la bajada de los ingresos, que es ese 5% que habíamos visto anteriormente. Pero fíjense estos dos ítems primarios, que son los clientes regulados y los clientes libres. Es decir, la gente en sus casas y departamentos, y los clientes libres, que son las empresas como esos contratos que vimos con Parque Arauco y SMU. Entonces, en cuanto a los clientes regulados, estos aumentaron un 36%, lo cual es bastante. Sin embargo, es un número chico, así que no ayuda tanto. Y por otro lado tenemos los clientes libres, que también pues, aumentaron un 16%, lo cual creo que es bastante también. Pero la caída de la venta de energía y potencia fue de un 90% trimestre a trimestre. Ahora, ¿qué es la venta de energía y potencia? Esto es principalmente el mercado spot. Y eso es lo que habíamos hablado anteriormente. Si se fijan, bajó casi a cero, o sea, ya, un 9, pero es casi cero, considerando que antes ganaba 100. Te bajó un 90%. Así que eso ya hace que los números se te vayan bastante para abajo. Y por lo tanto, de hecho, es el principal driver de que este ingreso haya disminuido este 5%. Ok, si seguimos bajando, vamos a la parte de las materias primas y consumibles utilizados, que es básicamente todo lo que ellos necesitan para poder operar. Y nos damos cuenta de que el consumo de gas disminuyó. Entonces, claro, uno puede decir, chuta, qué bacán, disminuyó el precio del gas. Sin embargo, eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue de que hubo restricciones por parte de Argentina. Salió en la noticia, me parece también, de que Argentina simplemente cortó el gas como puta, lo hace siempre, por temas de demanda interna. Si no llega gas a Chile, no pueden generar electricidad con el gas. Por lo tanto, pues pagaste menos, pero no porque el precio bajó, sino porque tuviste menos gas para poder operar. Y eso probablemente se tradujo en que tuviste que ir a comprar energía, y de hecho aquí tenemos que aumentó de 20 a 33. Es decir, un 60% la compra de energía y potencia. Así que todo este tipo de cosas al final te van pegando. Y claro, en el consolidado te bajó el precio, pero te hubiese bajado mucho más, pues, si es que no hubieses tenido este tipo de problemas. Así que el margen bruto pasó de 192 a 187, es decir, una disminución de un 3%. Por lo tanto, tuvo bueno que te haya bajado estas materias primas y consumibles. Luego tenemos el resultado operacional, que te bajó un 18%, el EBITDA te bajó un 8%, y así, bla, 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 bla. Todo sigue bajando hasta que al final llegamos a una ganancia de la controladora, que en el trimestre te disminuyó un 28%. Pero hay ciertas cosas, ¿cierto?, que te van pegando. Ahora, lo que sí me sorprende es el tema de la parte operacional, sobre todo el tema de los gastos por beneficio del empleado. Fíjense que te aumentó trimestre a trimestre un 18%. Considerando que la inflación es más o menos de un 5%, es bastante alto, pues más de 3 veces. Así que habría que ir a ver la nota de por qué está ocurriendo esto. Y no solamente trimestre a trimestre, sino que también semestre a semestre te está aumentando ese 18%. Entonces, yo no sé si es que estarán contratando más gente, tendrán problemas y externalizan ciertos servicios, no sé. Es bastante curioso lo que está sucediendo ahí. Por lo tanto, si seguimos avanzando, llegamos a la parte del endeudamiento, en donde ellos mencionan de que la deuda neta, partido del EBITDA de los últimos 12 meses, pasó de 2.4 a 2.1, lo cual es bastante interesante. Esto tiene dos causas, ¿cierto? Uno, que el EBITDA te puede haber estado subiendo, o que la deuda neta te bajó. Hay una combinación de ambas, entonces es interesante que se mantenga en este rango. De hecho, es bastante baja la deuda, la verdad, va a ser una empresa tan intensiva en capital como son las eléctricas. O sea que tu deuda neta, total, así, deuda financiera, etcétera, etcétera, le quitáis la caja y lo dividís por lo que ganáis en 12 meses, quitándole la depreciación y la amortización, es solo 2 veces. Súper bien, pues. O sea, eso quiere decir que con 2 años de EBITDA pagáis toda tu deuda. Por otro lado, también el perfil de la deuda es bastante de largo plazo. Fíjense que la vida media son 4.4 años, y también cáchense la tasa, 4.5%. Si es que viste el video de la TAM, acuérdate que la tasa que tenían anteriormente era de como 13% y la lograron reducir como a 7 o 6 puntos y algo. Y para ello era un gran logro. Ahora, fíjense Colbún, teniendo tasas de 4.5%.
Ahora, tampoco una tasa genial, o sea, uno le gustaría que fuese menor, pero dado las condiciones macroeconómicas, lo que pudieron obtener, y un número bastante sensato, la verdad. Por otro lado, fíjense la deuda y sus perfiles de vencimiento. O sea, el gran perfil de vencimiento que tienen en el corto plazo, entre comillas corto plazo, el 2027. O sea, tienen todo 2025 lo que queda, tienen todo 2026 para estar súper libre y después llegan al 2027 con este perfil de deuda de 500 más los 168 millones de dólares. Ahora, esperemos que llegado a esa fecha existan mejores condiciones crediticias y puedan patear la deuda. Pero nadie tiene la bola de cristal, así que nadie sabe lo que va a suceder. Ojalá sea así. Luego tenemos el análisis de flujo de efectivo consolidado, en donde aquí está, pues fíjense. El aumento es bastante alto, o sea, pasamos de 4.8 a 164. Pero aquí está la causa. Fíjense que hay ciertos desfases de facturación, por lo tanto pasa que no pudieron cobrar simplemente las cuentas, por un lado, y por otro está la venta de cuentas por cobrar asociada al PEC. PEC es el mecanismo de estabilización de precios. Entonces lo que yo les mencionaba anteriormente, es bastante mentiroso este número, así que hay que sí o sí verlo a 12 meses. También vemos que el flujo de la inversión creció un 76%. ¿Y qué dicen? Mayores desembolsos de CAPEX, mayormente asociados al proyecto de baterías de celda solar y Diego Almagro Sur. Así que están invirtiendo en el futuro de la compañía, por lo tanto no lo veo como algo negativo. Vamos a la parte de la generación y ventas físicas. Entonces notamos que aquí las ventas físicas medidas en gigawatts horas, no en precio, no en dinero, ¿cierto? No en dólares, sino que en niveles de energía, ¿cierto? En medida de energía. Entonces pasaron de vender 3.191 a 2.916. O sea, hubo una disminución de 9% trimestre a trimestre. Y eso es brutal que te baje tanto, considerando que tenía una industria regulada y todo. Pero la causa está acá, po. Ventas del mercado spot. Fíjense, vendieron cero. Cero, cero, cero. O sea, no generaron nada extra, por lo tanto, no pudieron vender en el mercado spot. Y eso te afecta a todos los números, po. De hecho, cuando uno ve las compras en el mercado spot, no solamente no lograron generar más de lo que tienen que cumplir en sus contratos, sino que además generaron menos, por lo tanto tuvieron que salir al mercado a comprar. Y recuerden que el mercado spot estaba caro, por lo que vimos en Pehuenche, más o menos un 25% más. Así que estos 190 gigawatts horas que salieron a comprar al mercado spot, les salió bastante caro. Entonces eso te jode todos los números. Y aquí está la venta la venta menos la compra, y aquí están los 190. Y si lo miramos al semestre pasa exactamente lo mismo. Ahora están comprando 395 en comparación a lo que habían vendido anteriormente, de 1213. Ahora vamos a ver el por qué ocurre esto. Entonces, primero, hay mayores ventas a clientes libres, que lo habíamos visto anteriormente, fundamentalmente por un mayor consumo de clientes mineros. ¿Ok? Entonces hay ciertas compañías mineras que están generando contratos con Colbún. Y esto yo lo había mencionado también anteriormente, y es que Colbún tiene energía limpia, y eso es bastante atractivo para las empresas extranjeras sobre todo, y las empresas mineras en donde tienen ciertos compromisos medioambientales, en donde ojalá no quemen carbón para tener sus centrales andando de minería, considerando que las utilidades de las mineras son bastante altas y les permiten poder pagar quizá un sobreprecio por tener energía limpia. Y por otro lado tenemos mayores ventas a clientes regulados, principalmente por la incorporación de contratos de sociedades de ILAP. No sé lo que es eso, pero están vendiendo más a clientes regulados. Ok, eso con respecto a las ventas físicas. Y vamos ahora a la generación. Entonces dice que la generación disminuyó un 15% respecto al trimestre anterior. Y esto se explica por menor generación térmica en base a carbón, que son 323 gigawatts hora, porque la central Santa María estuvo indisponible durante el trimestre tras el siniestro ocurrido en marzo del 2025. Entonces, no me acuerdo de haber leído algo respecto a esto, pero debe haber salido un hecho esencial. Y nada, pues, o sea, tuviste 323 gigawatts horas menos durante el trimestre, considerando que en el trimestre vendí 2.916, o sea, igual es bastante, es más de un 10%. Así que, evidentemente, eso te va a afectar la generación. Pero ojo, esto es algo circunstancial, no es que la central haya cerrado completamente. Luego, también tenemos una menor generación térmica en base a gas por limitaciones del suministro de gas argentino. Nuevamente son 285. Si vendí 2.916, es un poquito menos de un 10%, es como un 9% de lo que está ahí disminuyendo. Pero nuevamente esto es por algo circunstancial, por tema argentino. Y por último,
menor generación hidro debido a una condición hidrológica menos favorable. Y esto es más estructural, porque no está lloviendo y por lo tanto es de esperar de que este número se mantenga si es que uno lo compara con el segundo trimestre del 2024. Así que nada que hacerle. Y fíjense, y aquí está la parte positiva. Estos efectos fueron parcialmente compensados por una mayor generación eólica de 343 GWh, principalmente por el ingreso de la central Horizonte y la adquisición de las centrales San Juan y Totoral. Entonces, la parte eólica te está salvando todos los números. De hecho, esta parte eólica básicamente que compensa esta central a carbón. Así que gracias a Colbún por haber invertido anteriormente en este parque eólico. Si seguimos avanzando, está este cuadro que me encanta de Colbún, en donde menciona los compromisos que tienen de venta de energía junto con la generación que hay de energía, pero está segmentado por tipo de generación. Entonces, por ejemplo, tenemos que en Chile lo que más se genera es energía hidráulica, pero fíjense cómo disminuyó desde el segundo trimestre de 2024 al segundo trimestre de 2025, considerando que estos son los últimos 12 meses, entonces estamos viendo una ventana de un año hasta el segundo trimestre del 2024. Y esta es la tónica, la verdad, de Chile, ¿eh? La energía hidráulica cada vez va a ir perdiendo mercado, por decirlo de alguna manera, y vamos a ver que las energías renovables van a ir ganando terreno. Y de hecho, aquí está también la explicación. Dice que hay una menor, hay menos agua, básicamente, o hay un déficit. Y aquí está Aconcagua casi un 30% de déficit, Maule casi un 40% de déficit, Laja casi un 30%, Biobío casi un 20%. Entonces bastante estructural este problema. Y aquí dice, esta variación es explicada principalmente por la menor hidrología del sistema. Insisto, lo he mencionado también en videos anteriores, es bastante estructural el tema de la hidroeléctrica. Yo creo que las eléctricas que generan energía mediante agua van a ser las más afectadas de aquí a futuro. Así que ojo con eso. Y yo creo que las que están más preparadas para poder afrontar estos nuevos desafíos son las empresas que no tienen hidroeléctrica y que invirtieron en CAPEX hace muchos años atrás o quizá no tanto y que ahora están funcionando con otro tipo de energía. Probablemente lo mencione cuando lleguemos a esa empresa, pero tienen que tener ojo con eso. Y por último aquí vemos el tema de la generación del sistema eléctrico nacional, en donde vemos que la hidráulica está perdiendo terreno pasando a 6 meses de 11.757 GWh a 10.000. Y por otro lado vemos cómo la eólica y solar están aumentando terreno. Bueno, aquí está la parte de Perú. La verdad, habría que andar más en los detalles, pero quien lo quiera ver le puede sacar una foto o pausar el video. Ok, ¿qué análisis uno puede hacer de los riesgos y todo ese tipo de cosas? Hay cierta capacidad instalada que es básicamente la potencia. Y es interesante ver que en Chile hay tanta capacidad instalada de energía renovable. De hecho, si se fijan, la renovable le gana al diésel, al gas y al carbón. Entonces, pues, súper interesante cómo Chile está avanzando en esto. Y también vemos acá el plan de crecimiento y acciones de largo plazo. Así que eso con Colbún. Sigamos con Enel Generación. Y dado el buen contexto que tenemos gracias a Colbún, podemos analizar esta empresa de manera mucho más expedita. Así que vamos directamente al análisis razonado, en donde tenemos este cuadro comparativo, que está bastante feo la verdad, se lee muy mal, pero vamos a ver lo que se puede hacer. Entonces lo primero que nos damos cuenta es de que acá aparece un texto que nos menciona que está reexpresado. Y la causa de esto es de que la empresa cambió su contabilidad de pesos chilenos hacia dólares estadounidenses. Entonces todo lo que vamos a estar viendo acá está en millones de dólares. ¿Qué más nos damos cuenta? Es que en cuanto a los ingresos en el trimestre, estos disminuyeron casi un 13%. Pero en la misma línea tenemos que los costos de venta, que acá se llaman aprovisionamiento y servicios, disminuyeron también casi un 16%. Por lo tanto tiene sentido igual. Vendo menos pero me cuesta menos también. Y aquí vamos al core de cómo funciona Enel Generación. Lo había mencionado en un video anterior, pero lo vuelvo a repetir. Y es que Enel Generación tenía contratos por sobre lo que ellos podían producir. Entonces eso generaba que la empresa tenía que salir a comprar energía a otras generadoras para poder suplir la energía a sus clientes. Y ahora, en este año 2025, hay ciertos contratos que se le están venciendo. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que Enel Generación ya no está teniendo que ir a comprar energía a otras empresas para suplir a esos clientes, porque esos clientes ya no existen. Lo vamos a ver más adelante en más detalle. Pero esa es la manera de funcionar de Enel Generación.
Ahora, ¿será eso algo bueno o malo? No lo sabemos, porque si es que los contratos estaban indexados a un precio y el costo de venta era mayor o era volátil, por ejemplo, genera ciertas distorsiones en que pudiste haber tenido un trimestre muy bueno, en el que vendiste la energía a los clientes a un precio regulado, ¿cierto? Pero los commodities todos bajaron de precio, por lo tanto la energía es muy barata y saliste ganando. Pero, como son commodities y son volátiles, te puede subir mucho de precio y por lo tanto el precio que tú estás cobrándole a tus clientes es menor al precio que a ti te cuesta comprar energía. Entonces, uno no puede decir si es bueno o malo a priori, porque todo esto de los commodities siempre tiene una volatilidad intrínseca. Ok, sigamos avanzando. Llegamos al margen de contribución, que vendría siendo como un margen bruto, en donde vemos que en el trimestre disminuyó un 3%, pero en el semestre aumentó un 5%. Así que eso ya te va dando luces de que el primer trimestre tuvo mucho que ver en cuanto a los resultados. Luego llegamos al EBIT, que vendría siendo una especie de resultado operacional, en donde se acentúa esta caída, llegamos a un 11.4%, pero en el semestre tenemos una leve subida de un 1.5%. Después llegamos al resultado financiero, en donde sorprendentemente acá los ingresos financieros durante el trimestre están aumentando un 30%, pasando de 10 millones a 13 millones, pero en el semestre hay una caída de un 31 a un 25 millones de dólares, por lo tanto es casi un 20% de caída. Ahora, mirándolo al semestre, como lo dije en Colbún, no es un número que me sorprenda. De hecho, me parece bastante natural de que los ingresos financieros estén cayendo. Ahora, hay ciertas empresas que aumentaron sus ingresos financieros en la temporada anterior, pero son anomalías principalmente. Luego llegamos a los gastos financieros, que en este caso te están aumentando un 38%. Y eso causa un poquito de temor. Había que entrar en el detalle de estos números para saber qué es lo que está ocurriendo, pero que te aumente un 38% es bastante raro. Sobre todo que si uno lo mira en el trimestre, te aumenta un 71%. Entonces, no sé, es bastante raro. Quizá no sea completamente deuda, quizá sea algún seguro o algún derivado que tengan metido dentro. Hay que ver el detalle, la verdad. Si seguimos bajando, entonces llegamos al resultado del periodo, en donde tenemos una caída tanto en el semestre como en el trimestre. De todas maneras, en el trimestre fue bastante más pronunciada, llegando casi un 10%. Y de hecho la controladora supera ese 10%, llegando a un 10.2%. Entonces vamos a ver las causas. Todo lo que está en verde corresponde al semestre y todo lo que está en rojo corresponde al trimestre. De todas maneras, las causas son muy iguales, por lo tanto voy a leer solo lo del semestre. Entonces aquí mencionan de que en el semestre hubo una disminución de un 8.8% en los ingresos, y eso se debe principalmente a menores ventas de energía por 187 millones de dólares. Entonces, ¿por qué ocurre esta menor venta de energía? 1. Menores ventas físicas por 169 millones de dólares, y eso corresponde a 1875 gigawatts horas menos. Ahora, si uno pone este número en contexto, quizás no con Enel Generación, pero pongamos en contexto con Colbún, por ejemplo. 1875 gigawatts horas en un semestre es bastante, ¿cierto? Pero eso también te da a entender de que Enel Generación es mucho más grande que Colbún también. Entonces, claro, ahí uno tiende a sopesar el peso que tiene cada empresa. Ok, y esto es explicado por menores ventas físicas a clientes regulados. Y eso es lo que yo les mencionaba. Se le están venciendo contratos con clientes regulados. Y acuérdense de este número, son 1664 gigawatts horas. Después dice, menores ventas físicas en el mercado spot por 139 gigawatts hora, entonces un número bastante más pequeño. Y menores ventas a clientes libres por 72 gigawatts hora. Nuevamente un número bastante chico. Quizás se le venció un contrato chico con alguna empresa chica también, o alguna empresa grande que, no sé, alguna fábrica ya no contrató con otra persona, qué sé yo. Pero lo principal está acá, clientes regulados que se le están venciendo los contratos. Y solo como pequeña observación, una de las causas del por qué Enel Generación cambió la contabilidad a dólares era el hecho de que se querían enfocar principalmente en clientes libres, no en los clientes regulados. Entonces va en línea con lo que ellos querían hacer, la verdad. No me preocuparía tanto de que esto disminuya. Después, esto es compensado, yo creo, por mayores otras ventas por 29 millones de dólares y mayores otros ingresos de explotación, pero son números bastante chicos, así que dan un tanto lo mismo. Luego tenemos el tema del trimestre, pero si se fijan es muy igual a lo que teníamos en el semestre. En cuanto a los costos,
estaban costos de aprovisionamiento y servicio que, como mencioné, disminuyeron. Y eso equivale a un 13,5%. Y aquí está, se explica por menores compras de energía, equivalente a 1691 gigawatts horas. Y fíjense, po, este número, ¿a qué se parece? Se parece exactamente al número que está acá, po. Y aquí está el meollo de lo que yo les quería decir. En el generación, insisto, vendía más, o por contrato vendía más energía de la que podía producir. Por lo tanto, tenía que salir a comprar esta energía. Ahora, estos clientes ya no están. Por lo tanto, no tienen que salir a comprar esa energía. Entonces ahí va a depender mucho. Como les dije, la volatilidad de los commodities, el precio de compra, etcétera, etcétera. Hay muchos parámetros que en el generación no podía controlar. Ahora, dado que no tiene este problema, probablemente pueda satisfacer su demanda con la generación que ellos mismos producen. Ok, si seguimos avanzando, también tenemos ciertos gastos de personal, pero en verdad son montos bastante chicos. Lo principal está en el tema de los ingresos y en los costos. Así que eso con Enel Generación. Quizá haga un video extendido porque solamente como disclaimer, yo tengo Enel Generación, así que probablemente haga un video extendido para los miembros analizando más en detalle esta empresa porque yo encuentro que es muy buena y si bien tiene ciertos problemas, al igual que muchas otras eléctricas, yo creo que no son problemas tan graves. Y de hecho eso también se puede ver en el precio que hoy día, después de la sesión después de que cerrara la bolsa, me di cuenta de que durante la sesión subió bastante. Así que eso. Como vamos de abajo para arriba, nos toca ahora ver a Enel Distribución. Y como su nombre lo dice, esta empresa se dedica a distribuir la energía eléctrica que otras generan, como por ejemplo Enel Generación, Colbún, Engie, etc. Y es la empresa a la cual los clientes le pagan la cuenta de la luz mes a mes. Bueno, cuando la pagan, obviamente. Y en particular, Enel Distribución no es una empresa que a mí me guste, pero no por la empresa en sí, sino por el rubro. La distribución en Chile es un monopolio natural. Uno no puede elegir su proveedor de distribución de energía y está sujeta a muchas regulaciones, regulaciones que en verdad yo no entiendo. Uno podría entenderlas si se mete a leer, pero la verdad es bastante complicado. Lo he intentado y es bastante complicado. Y últimamente ha estado bastante en la palestra el tema del VAD o la tarifa de valor agregado de distribución, que es básicamente cuánto esta empresa puede cobrarle a sus clientes por la distribución de la energía. Y este VAD estuvo parado por mucho tiempo, simplemente por temas políticos, diría yo, más que nada, y por temas de que no se ponían de acuerdo entre el ente regulador y la empresa de distribución. Me parece que hace poco llegaron a buen puerto y ya hay un VAD registrado y eso también, ese atraso principalmente generó de que haya muchas tarifas que se van a empezar a cobrar ahora con la nueva VAD. Así que claro, hay mucha expectativa por cuánto los ingresos de estas empresas van a subir, pero aún así, quizá uno pueda tener un rally por un par de años, pero después, ¿qué va a pasar? Nadie sabe. Aparte que hay muchos morosos, bueno, es un caos la verdad. Pero de todas maneras, veamos la empresa. Vamos con el resumen ejecutivo. Primero, número de clientes aumentando un 1,4%. Eso es muy bueno porque es una de las pocas maneras de que esta empresa suba su ingreso, porque todo lo otro está regulado. Tiene 2.175.000 clientes, que es bastante, la verdad. Y dice que es fundamentalmente como consecuencia de un crecimiento de los clientes en el sector residencial. Entonces son las empresas, son las personas que pagan su cuenta mes a mes. Por otro lado tenemos inversiones en CAPEX que está bastante parejo, solo aumentando un 0,22%. Probablemente sea CAPEX de mantención, la verdad. Por otro lado, ventas físicas alcanzaron los 7.237 gigawatts horas y eso es una disminución de un 2,3%. Entonces quizá la gente está consumiendo menos electricidad, qué sé yo. Después, ingresos operacionales aumentando muy poquito, compras de energía disminuyendo un 3,9%, lo cual tiene sentido, ya sea porque están vendiendo menos venta física de energía y por otro lado ellos dicen que hay menores costos por compra de energía. Entonces quizá hay unos ciertos contratos que están entrando en vigencia y tienen un precio promedio más bajo, así que esa puede ser una de las causas. Después tenemos otras cosas como gasto de personal, gastos fijos, etcétera, etcétera. Y finalmente el beneficio neto atribuible a los accionistas aumentó
en 15.000 millones de pesos, al pasar de una utilidad de 6.500 millones a una utilidad de 21.760 millones. Entonces un salto bastante grande. Vamos a ver los números en detalle. Entonces acá está el análisis razonado con sus respectivos porcentajes y vemos que en cuanto a los ingresos, estos están disminuyendo en el trimestre un 8.5%. Muy en línea con lo que decía anteriormente con la bajada de los clientes. Entonces quizá en este trimestre se vio mucho más que en el semestre, en donde tenemos un aumento de un 0.3%. Por otro lado tenemos las compras de energía, en donde estas compras de energía son la energía que le compra la generadora. Entonces, en el distribución acá funciona como intermediario entre el cliente final y las generadoras de energía. Entonces, aquí vemos que disminuyó un 11% y nuevamente, lo que vimos delante, es un tema de que había menores costos, como mencionaron ellos, y también por el tema de que tienen un poco menos de clientes. Si seguimos bajando, vemos que el margen de contribución al semestre aumentó bastante, un 36%. Para una industria regulada, este número es joya, súper bueno. Y en el trimestre es de un 16%, así que nada que decir, súper bueno. Después vamos al resultado de explotación o resultado operacional o el EBIT, como le quieran llamar. Y fíjense, aumentó un 168%. Entonces, ¿será que este número está inflado? ¿Será que no está inflado? De todas maneras, el EBITDA es de un 65.3%. Entonces, quitando la depreciación y amortización, tenemos un aumento de un 65.3%. Así que diría que un número bastante bueno, la verdad. Por otro lado, si vemos el trimestre solamente, el EBIT solo aumenta un 24,8%, digamos un 25%. Entonces eso, digo solo, pero es un número bastante bueno, la verdad. Si vamos al resultado financiero, nos damos cuenta de que, como es tónica de muchas otras empresas, los ingresos financieros están disminuyendo tanto si lo vemos en el semestre como si lo vemos en el trimestre. Completamente normal, la verdad, no me preocuparía. Pero los gastos financieros, fíjense cómo te aumentaron. De 27.000 millones a 34.000 millones. Eso representa un aumento en el semestre un 24% y en el trimestre un 18%. Entonces habría que ir a ver por qué aumentó tanto esta deuda. Y quizá las tasas están malas o pidieron plata extra, no sé. Habría que ir a mirarlo en más detalle, la verdad. Así que, resultado del periodo, aumentando casi un por 3. Más de un por 3, de hecho. Más de un por 3. Y en el trimestre disminuyendo. Entonces, ¿qué pasó acá? Estoy seguro que el tema de los impuestos y efectivamente tiene algo que ver. Aquí casi no pagaron impuestos. Entonces aquí hay que ver qué pasó, quizás impuestos diferidos, pero esto se va a ir normalizando en los futuros trimestres, lo más probable. O sea, tiene que pagar ese 27% de impuesto corporativo. Entonces vamos a ver las causas. Primero, están la parte del semestre y abajo está la parte del trimestre, similar a lo que vimos en el generación. Entonces dice que menor ingresos por venta de energía, principalmente a menor venta física, fundamentalmente por el segmento de clientes residenciales. Entonces eso, noticia conocida, ya lo vimos. Y en otros ítems tenemos mayores otras prestaciones de servicio, explicado principalmente por servicios de construcción del palme y alumbrado público. O sea que esto te suma probablemente. También tenemos mayores otros ingresos de explotación por aumento de ingresos por seguro. Así que ojo con esto porque esto probablemente no sea algo recurrente, sea algo solo de este trimestre o de este semestre en particular. También tenemos mayores ingresos por consumo no registrado, pero en realidad este número es muy chico, da un poco lo mismo, etcétera, etcétera. Y en el trimestre tenemos algo similar, o sea, es lo mismo. Quizá el precio medio de venta expresado en pesos disminuyó, por lo tanto, bueno, tienen mayores ingresos y menores ventas físicas, que eso ya lo vimos también por el segmento residencial. Así que más de lo mismo, no hay mucho más que darle vuelta. También tenemos que hay menores gastos de transporte por viajes de transmisión debido a menores pagos a empresas de transmisión. Entonces, yo no sé si habrá cambiado algo de la regulación en cuanto a la transmisión. Es un sector bastante complicado, la verdad. Yo no, ahí con la transmisión sí que no me meto. O sea, yo en generación muy bien porque es bastante fácil, no es un monopolio. Distribución, más o menos. Ya transmisión, estoy completamente fuera. Así que ahí realmente no sabría explicar nada de esto. Así que le estaría mintiendo. Después también tenemos menores otros costos de aprovisionamiento y servicio, explicado por una disminución en el reconocimiento de multas SEC y CERNAC por bla bla bla. Esto es súper importante porque cuando uno ve, por ejemplo, de que hay ciertas
personas o agrupaciones que demandan en él por los cortes de luz, que es completamente justificable. ¿A qué en él demandan? Demandan a Enel Chile, a Enel Distribución, Enel Generación. Y es importante hacer la diferencia porque Enel Generación, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tema de los cortes de luz. Nada, nada que ver. Entonces, si algún día ustedes ven algo muy feo con respecto a un titular o algo por el estilo, debido a una multa o qué sé yo, con respecto a Enel, no va a ser Enel Generación. Así que quédense tranquilos. Y si es que, por ejemplo, llega a haber una caída y ustedes están muy interesados en Enel Generación y ven que cae un 10% por una noticia, quédense tranquilos que esas demandas no son a Enel Generación. Así que esto es muy importante. Y aquí está diciendo que al final es a Enel Distribución, porque al final es la empresa encargada de distribuir. Ok, después tenemos que durante el trimestre, lo mismo, arriba semestre, abajo trimestre, más de lo mismo, menores costos por compra de energía, bla, 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 por un menor precio promedio, bla, 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 y menores compras físicas de energía. Entonces, al final aquí yo creo que está bastante claro. Hay menos clientes y hay un menor costo y al final eso hizo que los números estuvieran más bonitos. Así que eso con Enel Distribución. Perdón por no darle más detalle, pero en verdad no hay mucho más que ver. Si es que alguien está más interesado, puede ir a ver los números, las notas, etcétera, etcétera. Pero yo paso de esto, así que eso. Sigamos ahora con Enel Chile, que viene siendo la consolidación de todo lo que vimos anteriormente, pero también tiene dentro a Enel Green Power, que es la parte solar de Enel. Lamentablemente esa empresa no cotiza en bolsa, pero uno igual puede ir a ver su estado de resultados. Así que vamos a ver los números de Enel Chile y cómo les fue. Entonces vemos que los ingresos están disminuyendo, similar a lo que habíamos visto en Enel Generación, por ejemplo, y de la misma manera el costo de venta o los aprovisionamientos y servicios disminuyendo en mayor proporción. Entonces acá en el margen de contribución, cuando lo vemos a 6 meses, te está aumentando casi un 12%. Sin embargo, en el trimestre ocurre algo contrario a lo que veíamos en Enel Generación. Si se acuerdan, en esta parte teníamos una disminución si lo veíamos a 3 meses. En cambio acá tenemos igual un aumento. Pequeño, pero un aumento. Así que en ese caso el consolidado está mucho mejor. Aquí en realidad lo que le está ayudando es la parte de Enel Distribución y probablemente también la parte de Enel Green Power, que habría que ir a verlo si es que uno quiere saber el detalle exacto. Bueno, seguimos bajando, voy a seguir viendo 6 meses. Vemos que el EBITDA está aumentando un 10%, sin embargo el resultado de explotación solamente te aumenta un 1.5%. Entonces, ¿eso que te está diciendo? Que hay harta depreciación y amortización metida adentro. Y esto no es poco común, esto tiene que ver con que las empresas eléctricas son muy intensivas en capital, tienen que invertir en proyectos, tienen que seguir teniendo forma de poder generar electricidad y probablemente acá sea el tema de la hidroeléctrica Los Cóndores que terminó, entonces al final ese proyecto que ya está terminado va a irse depreciando en el tiempo. Entonces yo creo que en este tipo de casos es mucho mejor ir a ver el flujo, que ahí uno efectivamente ve el negocio y lo que está ganando. Aquí hay muchas cosas contables de por medio. Bueno, seguimos bajando. Tenemos un resultado financiero que era negativo ya hace 6 meses en el 2024 y ahora sigue siendo más negativo. De hecho, el neto en este caso te aumenta un 62%. A uno le gustaría que el neto hubiese sido positivo, pero lamentablemente es negativo. Y aquí lo voy a ver más en detalle en un futuro video, pero tiene que ver acá un gasto financiero que no es 100% intereses de deuda. Así que ojo con eso. Si seguimos bajando, llegamos al resultado del periodo que te disminuye un 8.6% y en el trimestre te disminuye casi un 34%. Entonces los números en verdad no son tan alentadores, se ven bastante feos, pero hay que tener en cuenta de que hay cosas que no forman parte de la operación de la empresa que está afectando. Así que, insisto, lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos entonces una utilidad por acción que nos queda en 0.0036 dólares por acción. Así que habría que hacer la conversión y evaluar si es que esto es un precio atractivo o no. Y eso al final queda para cada uno. Entonces, simplemente como resumen, voy a hacer algo similar a lo que hice en la temporada anterior. Tenemos mayor EBITDA, entonces eso habla de que tenemos unos buenos resultados antes de los intereses, antes de los impuestos, antes de la depreciación y antes de la amortización. Sin embargo, tenemos un menor resultado, es decir, cuando llegamos a la utilidad final, este número es menor.
Así que esto nos dice dos cosas. Hay ciertos factores que están afectando, que nos están quitando el EBITDA, que al final quedamos menor, pero en cuanto a la operación de la empresa como tal, está generando lucas. Ahora, el EBITDA en general, uno puede argumentar si es un buen o mal indicador o si es un buen o mal número, pero la verdad, en cuanto al estado de resultados, es un número que uno tiene que tomar en cuenta y es un número fácil de comparar con otras eléctricas si es que uno quisiera hacerlo. Ahora, yo siempre voy a ser partidario de ir a ver el flujo, evidentemente. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Como lo mencioné anteriormente, hay más gasto financiero. ¿Por qué? Porque hay una finalización de proyecto. Y también esta misma finalización del proyecto genera más depreciación y amortización. Entonces, te pega por partida doble. Ahora, ¿por qué ocurre este gasto financiero? Es simplemente por cómo la contabilidad se hace presente y cómo está hecha. Entonces, a modo de resumen, lo que sucede es que hay cierto proyecto que tiene cierto costo mientras se está generando. Eso genera cierto interés, pero todo ese número va a activos. Entonces, al final, plata que puedan tener en caja y estén gastando en este proyecto pasa de la caja al activo, pero cuando ese proyecto se finaliza, en este caso en particular en una hidroeléctrica Los Cóndores, esos intereses que antes se notaban como activo porque formaban parte del costo del proyecto, ahora se van a notar como intereses. Entonces hay un mayor gasto financiero que pasa de la noche a la mañana y te aumenta completamente el resultado financiero. Y además, como mencioné anteriormente, genera más depreciación porque ahora este proyecto ya finalizado con el tiempo se va a ir depreciando. Esa depreciación es contable, no es caja. El proyecto probablemente siga generando flujo, pero tenemos esta cosa contable que nos distorsiona el número. También tenemos menos ingresos consolidados y como mencioné también es por el tema de la generación y eso ya lo habíamos visto en Enel Generación. También tenemos este cambio estructural de los clientes libres en el sentido de que hay una transición y esto nuevamente va netamente con respecto a la generación. Enel quiere cambiar la forma en que operan, básicamente quieren deshacerse un poco de los clientes regulados y quieren transicionar a contratos privados, que son los contratos con empresas grandes o en realidad cualquier empresa, no tiene por qué ser grande, pero son tratos privados, es decir, puede venir Codelco, puede venir Anglo American, puede venir AgroSuper, qué sé yo, y le dice yo necesito una potencia instalada de 100 megawatts y con eso hago un contrato a largo plazo, 4 o 5 años. Entonces es un flujo un poco más predecible. Quizá no tanto como un regulado, pero mucho más predecible que el mercado spot. Y de hecho también esos contratos probablemente sean en dólares por cómo varían los commodities. Y por último, hay una postergación de la emisión de los decretos tarifarios y eso le pega principalmente a Enel Distribución. Entonces, esto es cómo afecta esto en el Chile es por el tema de los intereses y por un deterioro en los intereses esperados sobre esta postergación. Así que eso, si bien le afecta en menor medida, al final todo suma para que este mayor EBITDA se haya transformado finalmente en una menor utilidad. Así que eso pero en el Chile. Para ir finalizando este video de las eléctricas, sigamos con Engie y la verdad vi bastantes personas entusiasmadas con los resultados de esta empresa. Así que vamos a ver los números para ver si es que eso es justificado o no. Entonces acá estamos viendo la nota de prensa que saca Engie y acá el titular dice que se reportó un EBITDA de 202 millones y un resultado neto de 108 millones de dólares para el segundo trimestre. O sea, aquí no estamos viendo el semestre. Y lo que uno puede percatarse es que el EBITDA es el doble del resultado. Entonces, más o menos, si es que uno calcula un margen EBITDA en este caso, que sería el resultado o utilidad partido el EBITDA, es de un 50%. Entonces, si uno sigue leyendo, dice que el EBITDA durante el primer semestre fue de 361 millones, lo cual es un número bastante interesante considerando los paupérrimos resultados que había tenido los años anteriores. 2022, 2023, 2024 se empezó a arreglar un poco y ahora este 2025 tenemos estos números que son bastante buenos. Entonces, si seguimos leyendo, nos damos cuenta que en cuanto a los ingresos operacionales son casi 600 millones de dólares, pero ojo, aquí hay una letra chica, porque esto representa un 19% de aumento, pero hay un tema de efecto de compensación por los daños y perjuicios por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, bla, 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 bla. El tema es un juicio.
Entonces ganaron un juicio, yo seguí leyendo y fue contra Total Energies, así que al final es una guerra entre empresas francesas al parecer. Y al final se adjudicaron este ingreso extra que son más o menos 100 millones de dólares. Así que en verdad este 19% extra no correspondería a algo operacional, no correspondería a algo de la empresa que esté generando más lucas, sino que hay algo judicial extra que no vamos a seguir viendo en los próximos años o los próximos trimestres incluso. Y de hecho, si es que uno ve cuánto crece este número del ingreso dado este mayor ingreso por venta de energía y potencia, crece solo un 1%, así que hay que tener mucho ojo con eso. Si seguimos leyendo, está el tema del EBITDA, que ya dijimos que eran 202 millones, y esto se debe principalmente a a un mejor margen eléctrico, y nuevamente el reconocimiento de la compensación por el juicio, bla 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 bla. Entonces, este número nuevamente está distorsionado por este tema del juicio. Seguimos leyendo. El resultado neto fue de 100 millones, mejor desempeño operacional y nuevamente compensación de juicio. Así que este juicio al final fue bastante decidor en todo lo que vamos a estar viendo ahora. Así que puede que los números en verdad no sean tan buenos como nosotros creíamos en un primer momento. Lo bueno de todas maneras es que Engie actualizó su guidance. Y claro, eso siempre es bueno porque uno dice la compañía está confiando en lo que está haciendo y por lo tanto dice que va a tener mejores números. Pero nuevamente, este guidance es para el 2025, no para el 2026. Por lo tanto, cuando ellos actualizan el guidance, ellos ya tienen el juicio ganado, ellos ya tienen estos 100 millones de utilidad extra, o ingreso, perdón, no utilidad, que proviene del juicio. Entonces, este guidance ajustado, ¿será simplemente porque ya saben que este trimestre ganaron esta plata? ¿O será algo operativo y algo orgánico de la empresa? Yo la verdad, viendo todo esto, creo simplemente de que actualizaron el guidance porque ganaron el juicio y por lo tanto tienen 100 millones de ingresos extra con los que jugar. Nada más. Pero bueno, sigamos viendo ahora los números en donde tenemos muy resumidos los resultados. Y vemos acá el 19% que ya nos mencionaron, y si uno lo ve al semestre, son un 18%. Después tenemos la ganancia de operación, que es como el resultado operativo, subiendo un 35% y un 30%, pero todo viene de acá, pues entonces está todo distorsionado. EBITDA lo mismo, todo está distorsionado, así que no habría que confiar mucho en estos números. Lo que sí es interesante es ver este cuadro, en donde está la cantidad de venta de energía, que es principalmente los contratos que ellos tienen que cumplir, ya sea con gente regulada o con clientes libres. Y vemos acá que la venta disminuyó un 1% en el trimestre y aumentó un 2% en el semestre. Entonces la verdad, se mantiene todo relativamente parejo. Lo único que podría salvar los números orgánicos de Engie es que el precio te haya subido, lo cual está ocurriendo. También tenemos que la generación neta de energía aumentó bastante en el trimestre, y también en el semestre, lo cual es bastante esperanzador considerando que Engie está invirtiendo mucho dinero en CAPEX. Por eso también los números eran tan paupérrimos el 2022 y 2023. Toda la plata era CAPEX, por lo tanto ahora parece que está dando fruto. Fíjense cuánto está generando ahora. Está generando casi 2000 gigawatts horas y vende 3000, o sea, más o menos 2/3 de lo que vende lo está produciendo íntegramente. ¿Y cómo hace lo otro, o cómo puede vender la otra parte de energía? Lo compra. Entonces ahí está. Lo compra por energía en mercado spot o energía bajo contrato. Y al final esto suple el gap que queda entre lo que genera y lo que vende. Evidentemente este mercado spot es variable, va a depender de los commodities, etcétera, etcétera. Ya lo hemos hablado antes. Por lo tanto, fíjense cómo disminuyó. Un 65% menos están dependiendo del mercado spot. Pasamos de 1000 a 369. Esto es muy positivo para Engie. Muy, muy positivo. Y después compras de energía bajo contrato, que deben ser contratos entre las mismas generadoras quizá, en donde ellos saben que no pueden suplir todo lo que venden, por lo tanto hacen algún contrato a un precio fijo. De hecho, Engie, por ejemplo, puede ser un cliente libre de otra generadora incluso. Son cosas que pasan en el mercado. Y si lo vemos ahora en el semestre, vemos que la energía de mercado spot disminuye un 27%, entonces el número no es tan impresionante como este, pero no importa porque quizá en el próximo trimestre vamos a seguir viendo este número mucho más a la baja.
que sería algo muy muy positivo para Engie, la verdad. Así que al menos hay algo esperanzador y que esto no está distorsionado por estos 100 millones de dólares por el tema del juicio. Ok, si seguimos avanzando, voy a hacer algo que no he hecho anteriormente y es ver el balance, simplemente para echarle una mirada muy rápida, porque me está gustando esta empresa, la verdad. Entonces, primero, efectivo y equivalente al efectivo, ok, disminuyendo, quizás estén gastando en CAPEX, como ya lo he mencionado, está bien. Así que los activos corrientes te quedan en 940 millones de dólares. Y fíjense los activos no corrientes, son 3.000 millones de dólares. Pero todo está acá, en las propiedades, plantas y equipo. Aquí deben tener todo el tema de los paneles solares, las turbinas eólicas, las baterías, etcétera. Las plantas de carbón que todavía tienen, las plantas de gas, etcétera. Así que eso debe ser lo más caro que tienen, son los fierros. Pero para este análisis de resultado trimestral y semestral, lo que más nos interesa es el tema corriente, o sea que sean capaces de cumplir sus obligaciones. Entonces, si es que uno va ahora a ver el tema de los pasivos, uno se da cuenta de que el activo corriente es 2 veces el pasivo corriente. O sea, parejita la empresa. Muy, muy bien. Quisieran otras empresas tener un ratio liquidez corriente de 2 veces. Así que súper bien por Engie. Y después vamos al tema de los pasivos no corrientes. Y fíjense que el mayor ítem está acá, que son otros pasivos financieros no corrientes, y eso significa deuda. Deuda ya sea con bonos, es decir, un bono que uno puede comprar en renta fija, o préstamos bancarios. Así que todo eso está acá. Y lo que es positivo, creo yo, es que está en no corriente. Por lo tanto, no es una obligación que tengas que cumplir dentro de este ejercicio fiscal. Ahora, lo que sí habría que ver con más detalle es cuál es el vencimiento de esa deuda, porque si esa deuda se vence todo el próximo año, chuta, ahí estamos mal, pero si se vence en 5, 10, 15 años, entonces da lo mismo, o sea, la empresa puede seguir muy bien y no va a entrar en default, puede cumplir todas sus obligaciones con los trabajadores, con sus proveedores, etcétera, no hay ningún problema. Así que el número sea alto en sí no es un problema, ojo con eso. Después vamos a ver el tema del capital emitido, se mantiene tal y cual como está, o sea, no hay una emisión de acciones. Y fíjense las ganancias acumuladas, pasaron desde el 31 del 12 del 2024, o sea, al final del año pasado, pasamos de 126 millones a una ganancia acumulada de 312 millones. O sea, solamente en 6 meses la empresa ganó más que lo que tenía acumulado en ganancia en los años anteriores. O sea, por eso se ve bastante interesante esta empresa. Sigamos. Vamos a ver los resultados, que ya sabemos que vienen un tanto distorsionados. Entonces, los ingresos aumentando bastante, pero si uno va a ver la nota 30 va a estar lo del juicio. Ahora, vamos a ver los costos. Los costos están aumentando igual bastante, más de un 10%, así que ojo con eso. Pero insisto, Engie tiene mucho carbón y mucho gas todavía, entonces está muy sujeto al tema de los commodities. Pero a medida que el CAPEX vaya rindiendo fruto, esa volatilidad de los commodities y esa volatilidad también del mercado spot va a ir disminuyendo. Así que hay mucha expectativa respecto a eso. Sin embargo, la ganancia bruta te aumenta, así que súper bien por parte de Engie. Si le quitáramos los 100 millones quizá no quedamos así, ¿eh? Así que ojo con eso. Si seguimos bajando, llegamos a pérdida operacional o ganancia en este caso aumentando también en el trimestre. Bueno, todo es bien bonito la verdad, así que no hay nada que decir. La explicación ya está hecha la verdad. Y eso significa que durante el trimestre ganamos 0.102 dólares y en el semestre 0.176 dólares. Aunque aquí es mucho mejor, creo yo, verlo como número neto, o sea, no por acción. Vamos a ver los flujos para ver si es que esto nos dice algo diferente. Entonces, fíjense cómo subió el flujo por la operación. Pues pasó de 71 millones a 381 millones. Entonces aquí uno se pregunta, ¿le fue muy bien a la empresa? O sea, la está reventando. Pero hay que tener mucho cautela porque puede ser que el comparable del 2024 sea muy bajo. Y de hecho esta es la ocasión. Tiene que ver con el tema de la estabilización de precio y este tipo de cosas, que era flujo que no se estaba generando en la empresa, pero sí se estaba ingresando como ganancia. ¿Por qué? Porque a uno le llega la cuenta de la luz, por ejemplo,
y supongamos que a una familia le salió 30.000 pesos. Entonces viene Engie y se nota ahí que ganó 30.000 pesos durante ese trimestre en particular, o durante el año incluso. Pero ¿qué pasa si esa familia no te paga? Y pasan 3 meses, 6 meses, 9 meses, y esos 30.000 pesos que Engie se había anotado, claro, están anotados como ingresos, pero no están anotados como flujo, porque esa plata nunca llegó. Y eso es lo que ocurrió durante el 2024. Entonces, este número está muy deprimido por esa causa. En cambio, este 2025, esas cuentas por cobrar se están cobrando efectivamente, así que es un buen trimestre, la verdad, y un buen semestre, pero comparativamente hablando es porque este número es muy chico. Bueno, si seguimos bajando está el tema del CAPEX, que fíjense sigue aumentando, es algo que vamos a seguir viendo en Engie, lamentablemente. Tiene que ver con el tema de que tienen que cerrar las centrales a carbón, me parece que el 2030 si no me equivoco, pero las tienen que cerrar eventualmente y por eso están tratando de irse completamente a cosas eólicas y solares. Lamentablemente no tienen hidroeléctricas como Colbún o Enel Generación, entonces tienen que buscársela de otra manera. Y después llegamos al tema de la financiación, en donde vemos que están pagando préstamos, así que están haciendo un buen uso de la caja que están generando. O sea, fue un buen semestre, 381 millones de dólares. ¿Qué hacen? ¡Pum! Pago de préstamo, 200 millones de dólares. Así que, nada, pues la posición de caja al final queda en 329 millones de dólares. Así que, en resumen, incluso más que resumen, Engie dio un mayor guidance, ¿cierto? Ya discutimos de que puede ser simplemente porque ya están integrando estos 100 millones de dólares por el juicio. Entonces es un poco mentiroso, pero bueno, hay un mayor guidance para el EBITDA. Y me fui a ver para atrás, cuánto EBITDA estaban generando. Entonces, 2023, 402 millones de EBITDA. 2024, 515 millones de EBITDA. Y para este 2025, de acuerdo a lo que la empresa nos dice, el rango estaría entre los 650 y 700. Entonces, supongamos que estamos en un caso pesimista y decimos ya, pero aquí hay 100 millones extra. Quitémosle los 100 millones. El rango quedaría entre 550 y 600. Aún así, sería más que el EBITDA del 2024. Por lo tanto, el guidance, incluso ajustando por el juicio, queda mayor. Actualmente, en estos 6 meses llevamos 361 millones de EBITDA. Entonces, si le quitamos los 100, tenemos 261. ¿Podríamos hacer 261 más? Puede que sí, no lo sé, considerando de que el tercer trimestre toma un poco del invierno y ahí hay más calefacción y todo este tipo de cosas. Entonces podríamos decir que sí, que el EBITDA quizás se podría cumplir. Ahora, ese EBITDA, ¿cuánto se tradujo a utilidad? Entonces, el 2023 lamentablemente no podemos hacer ninguna comparación, porque aquí la utilidad fue negativa y tiene que ver con el tema de todo el CAPEX y etcétera, etcétera, que ha estado ocurriendo. Entonces, no podemos hacer nada con ese año. Pero el 2024 ya vino la recuperación. Entonces, aquí pasamos de tener un EBITDA de 515 y en utilidad fueron 228. Y a los 6 meses tenían 150. Entonces, claro, no alcanzaron a hacer el mismo 150. Entonces yo no sé si podríamos esperar de que, si es que ahora que llevamos 185 millones de utilidad, pudiésemos doblar este número, es decir, llegar como a 370. Quizá no, ¿eh? Entonces ahí habría que ver. Aparte que habría que restarle estos 100 millones, entonces un poco complicado que lleguen como a los 360. Así tirando un número muy al lote, quizá podrían llegar como a 250, pero todo eso va a estar por verse. Ya tendríamos que ver los próximos trimestres. Con 250 igual estarían teniendo un muy buen price to earning actual, considerando que el market cap es de 1300, o sea, quería como al menos un price to earning como de 6 veces, creo, 6, 7 veces por ahí. Considerando que la acción puede subir en este tiempo, así que no sabemos qué puede pasar, pero es bastante atractivo la verdad. Aún así corrigiendo por estos 100 millones. Ok, sigamos, está el tema del CAPEX. También ellos dieron un guidance para el CAPEX y aquí no hay que ajustar por estos 100 millones del juicio porque el CAPEX es el CAPEX nomás. Entonces, vamos viendo cómo ha aumentado. 2023, 534 millones. 2024, 655 millones. O sea, te aumentó 100 millones en CAPEX y el estimado para el 2025 que ellos dieron fue
entre 650 y 700. Entonces, claro, no te aumentó 100 millones, pero sí te va a aumentar quizá unos 50 millones. Eso podría ser algo positivo en el sentido de que llegaron como a un pic de CAPEX y quizá no aumenten tanto. Y aumenten más que nada por el cambio de IPC y ese tipo de cosas. Quizá vayan en línea con la inflación, qué sé yo. Pero que te aumente 50 millones está bien. Si es que se estabilizaran 700, podríamos tener buenas proyecciones para los próximos años. Ahora, si es que vemos el flujo, ¿cuánto flujo operativo generaron con estos CAPEX? Entonces, el 2023 generaron 345. Evidentemente el flujo de caja libre es negativo, o sea, uno hace la resta entre 345 y 534 y te faltan más o menos 200 millones, así que por ese lado no se puede hacer mucho. 2024 lo mismo, quedamos negativos, pero no quedamos tan negativos. Fíjense que ahora solamente nos faltan más o menos 100 millones en comparación a los 200 que me faltaban acá. Y para el año 2025, en lo que va del año, el flujo fue de 381 millones. ¿Ok? El CAPEX estimado para todo el año es, digamos, 700 millones. ¿Podrá en los próximos 6 meses Engie generar más o menos 300 millones? Porque si es que puede generar 300 millones, sería uno de los primeros años en los que el flujo de caja libre sea positivo para esta empresa. Y ahí sí que tenemos una muy buena oportunidad. Ok, sigamos. Una última cosita. El tema de cuánto genera cada empresa. Entonces, si nos fijamos acá, a 6 meses del 2024, Engie tenía un pedazo de la torta de un 6%, lo cual es bastante chico si lo comparamos con las grandes, como por ejemplo Enel y Colbún. Ahora aquí otros es mucho más grande, pero otros en verdad son todas estas empresas generadoras chicas que pueden estar por ahí. O sea, podríamos tener 100 empresas solares distintas que en conjunto hacen este 44%. Y esto es para dar una mirada también de qué tan chico es Engie dentro de las empresas generadoras. Ahora, que sea chico no es algo malo. De hecho, yo, desde mi punto de vista, creo que es algo muy positivo porque puede quitar mucho mercado a la otra empresa. Ahora, veamos el 6 meses del 2025. Engie ya ganó un 1% y ese 1% hizo que los ingresos igual te aumentaran. Ahora, no te aumentó tanto, pero te aumentaron. Por otro lado, lo que sí veo un tanto más preocupante es que los otros pasaron de 44 a 48. Entonces, le están quitando harto pedazo de la torta a la empresa grande. Ahora, como accionista, obviamente esto no es tan bueno, pero pucha, como cliente, en verdad esto está excelente. Porque esto va a hacer que las tarifas eléctricas en un futuro vayan disminuyendo. Y por último, si es que uno ve la generación por fuente, uno se da cuenta acá que el carbón está retrocediendo y la hidroeléctrica también está retrocediendo, fíjense, pasando de 27 a 25. Este cuadro similar ya lo habíamos visto en Colbún, así que no es algo nuevo. Pero es súper interesante cómo las renovables están pasando de 33 a 36. Renovables que no son hidroeléctricas, porque recordemos que las hidroeléctricas igual son renovables. Entonces, ¿quién creen ustedes que se va a ver más beneficiado con el cambio de la matriz? Las empresas que tienen hidroeléctrica, en donde ya vimos en Colbún, por ejemplo, que las cuencas hidrográficas están teniendo cada vez menos agua por el tema de la lluvia. ¿Serán ellos? ¿O se verán más beneficiados los que están en eléctrica solar y están también generando instalaciones para poder almacenar esa energía y que no se pierda? Es una pregunta que queda para ustedes, la verdad. Y en realidad ese sería mi análisis final de este trimestre con respecto a Engie. Evidentemente cada uno tiene que hacer su propio análisis. Esto es muy a la rápida también, de hecho. No hice ningún análisis muy detallado de estos números, es simplemente rayar y sacar un par de cosas a la rápida. Entonces, quien quiera saber si es que esto es una oportunidad o no, tiene que sí o sí meterse a leer para atrás y hacer la comparación y también ver un análisis macro de lo que está sucediendo con el sector de energía. Así que eso con Engie. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Espero les haya gustado el video. Terminamos con la eléctrica, así que en el próximo video vamos a seguir con Andina, Gasco y todas las que queden por mirar. Así que nos vemos la próxima, que estén muy bien. Chao, chao.